de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, y el Colegio de Contadores Públicos del Cusco. Les damos una vez más la cordial bienvenida a esta jornada de capacitación que el día de hoy nos congrega respecto a un tema muy importante que vamos a abordar, como es la jornada de trabajo, horario de trabajo y trabajo en sobretiempo. SUNAFIL es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como determinar las responsabilidades administrativas que procedan. SUNAFIL no solo fiscaliza, sino también orienta y capacita, y en esta oportunidad, a través del convenio que tenemos con el Colegio de Contadores Públicos del Cusco, es que estamos compartiendo con ustedes importantes capacitaciones durante prácticamente todos los meses del año. El día de hoy, como ya les he indicado, vamos a abordar el tema de jornada de trabajo, horario de trabajo y trabajo en sobretiempo. Y antes de presentar a quien va a estar a cargo de esta exposición, voy a dar a conocer brevemente algunas reglas que es importante observar para que juntos podamos alcanzar los objetivos de esta capacitación. En primer lugar, indicarles que tenemos dos etapas, como siempre en estas capacitaciones. En primer lugar, en esta primera etapa les pedimos que mantengan sus micrófonos silenciados a fin de evitar cualquier interrupción involuntaria. Posteriormente tendremos un breve espacio para algunas consultas puntuales respecto al tema que estamos abordando. Indicarles que también antes de finalizar la capacitación vamos a enviar el link de asistencia para que ustedes puedan registrar. No es necesario que estén inscribiendo sus nombres a través del chat o de la plataforma de Facebook también, donde nos están siguiendo, sino únicamente, por favor, deben registrar su asistencia a través del formulario que se les va a enviar a través de la sala Zoom y a través del Facebook también. En ambas plataformas pueden registrar su asistencia. Dicho esto, me permito presentar al inspector de trabajo de SUNAFIL, Rubén Darío Iwaki Trujillano, quien ya está con nosotros y que va a estar a cargo de esta exposición. Doctor, muy buenas tardes, tiene usted el uso de la palabra. Muy buenas tardes con todos los presentes. En esta oportunidad les alcanzo el saludo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral y como bien lo dijo ya mi compañero de trabajo, Alex, vamos a tocar el tema de jornada de trabajo, horario de trabajo y trabajo en sobretiempo, más conocido como horas extras. Entonces, yendo directamente a la exposición, comenzamos, ¿no?, con la base legal. La base legal parte de la Constitución Política del Perú, la que tenemos vigente del año 1993. Tiene un decreto supremo que es el 007-2002 del TR, aprobado por el TUO del decreto legislativo 854, Ley de Jornada de Trabajo, Horario de Trabajo en Sobretiempo. También tenemos el decreto supremo 008-2002 TR, que es el reglamento de la ley, y el decreto supremo 004-2006 TR sobre el registro de control de asistencia y de salida en el régimen de la actividad privada y sus modificatorias. Jornada de trabajo. ¿Qué nos dice la doctrina y la ley? Es el tiempo que un trabajador se encuentra a disposición de su empleador para cumplir las actividades para las que ha sido contratado. Esto configura una protección para los trabajadores. ¿Por qué? Porque de esta manera se deja constancia del tiempo que un trabajador está brindando su servicio. Es decir, de qué hora a qué hora ha laborado para su empleador. Y esto, bueno, nos va a garantizar a los trabajadores, nos va a garantizar el derecho a la remuneración, por ejemplo, ¿no? El derecho a la jornada máxima de trabajo, entre otros. Y también va a servir de protección para el empleador, porque él va a poder controlar de esta manera el correcto desempeño de sus trabajadores dentro del horario que él mismo está estableciendo, y de esta manera poder controlar de mejor manera el servicio que le está prestando el trabajador. ¿Quién instaura la jornada de trabajo en el centro de labores? Observando los límites máximos legales, ¿no? Nosotros ya por cultura general sabemos que el límite máximo de trabajo es de 8 horas diarias, ¿verdad? Pero más adelante vamos a ver las variaciones que se da de acuerdo a los cuerpos normativos de este tipo de jornada. Jornada de trabajo.
La Constitución Política del Perú, en el artículo 25, establece que la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas diarias o 48 horas semanales como máximo. Esto es muy importante. Ustedes pueden verificar la letra O como elemento conectivo. Esto quiere decir de que puedes laborar 8 horas diarias o en su defecto también es válido que sumadas las horas de la semana no superen las 48 horas. El texto único ordenado del Decreto Legislativo 854 en su artículo primero establece la jornada ordinaria de trabajo para varones y mujeres mayores de edad es de 8 horas diarias o 48 horas semanales como máximo. El texto único ordenado también recoge esta calificación, que puede ser de 8 horas diarias o en su defecto, sumadas las horas de trabajo en la semana, no deben superar las 48 horas. En el caso de los trabajadores adolescentes, la jornada es diferenciada. Aquellos menores a los 14 años que puedan trabajar, obviamente cumpliendo las disposiciones legales de trabajo de menor, no deben trabajar por más de 4 horas diarias ni de 24 horas semanales. Entonces, para ellos no aplica las 8 horas, para ellos es mucho menos. Máximo deben laborar 4 horas diarias o 24 horas semanales. Y aquellos adolescentes que están entre los 15 y los 17 años no excederán de 6 horas diarias ni de 36 horas semanales. De igual manera, en este caso, también es menor la jornada para los adolescentes. Al costado derecho de la diapositiva podemos ver algunos ejemplos, ¿no? Los 3 primeros cuadros son válidos. Por ejemplo, el primero nos dice 6 días a la semana a 8 horas diarias, da un resultado de 48 horas semanales. Perfecto, válido. 5 días a la semana de labor por 9 horas diarias de trabajo, sumadas, dan 45 horas a la semana. Es válido también, a pesar de que cada día trabaja 9 horas, ¿no es cierto? Pero se suman en toda la semana, no superan las 48 horas. Días en el tercer cuadro, 6 días de trabajo a la semana por 6 horas diarias de trabajo, hacen un total de 36 horas semanales. Esto es válido tanto para trabajadores adultos como trabajadores adolescentes, ¿no? Y en el último cuadro ponen el ejemplo de 5 días de trabajo a la semana, cada día a 7 horas, hace un total de 35 horas a la semana. ¿Pero por qué le ponen la X? Porque en este caso el ejemplo viene de trabajo de menor. Entonces, un menor que trabaje los 5 días a la semana, pero trabaje a 7 horas diarias, no está excediendo lo que la ley dice, las 36 horas, pero sí está excediendo los 7 días, perdón, no existe las 7 horas diarias. En este caso no está la palabra o que habíamos visto anteriormente. Para adultos, 8 horas diarias o 48 horas semanales. Para menores no existe esa palabra o. Entonces, es indistinto. No excederá de 6 horas diarias ni de 36 horas. O sea, ambos se deben utilizar. En este caso del último ejemplo, en las horas diarias ha superado, porque le están haciendo trabajar 7 horas diarias. Y al hacerle trabajar 7 horas diarias, estamos saliendo de lo que dispone la ley, que dice que debe trabajar máximo 6 horas diarias. Entonces, por eso es que ese ejemplo es un ejemplo de qué no hacer en cuanto a la jornada de los menores. Trabajadores exceptuados de la jornada máxima. De acuerdo a nuestras normas, los trabajadores que no tienen un control de asistencia, un control de jornada laboral, son, por ejemplo, los trabajadores de dirección, los trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata. Por ejemplo, un trabajador de dirección puede ser el gerente o el administrador de alguna empresa, ¿no es cierto? Ellos son trabajadores de dirección porque tienen la facultad o tienen las funciones de dirigir la empresa. Entonces, a ellos no se les aplica esta jornada máxima. Ellos eventualmente pueden trabajar mucho más de las 8 horas, pueden trabajar, no tienen la obligación, por ejemplo, de entrar a la hora establecida, 8 de la mañana. Pueden entrar antes o pueden entrar después, pueden salir antes, pueden salir después, pueden trabajar sábados, domingos. ¿Por qué? Porque su condición de trabajadores de dirección está enmarcado dentro de esta excepción. Igual los trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata. Básicamente, ¿quiénes son estos trabajadores? Son los que
realizan trabajos de campo, ¿no? Los que no están en una oficina desarrollando su función dentro de un ambiente o de un local, sino que salen al campo a desarrollar sus funciones y básicamente se les mide por objetivos, ¿no? El trabajo está medido por objetivos. Ejemplo, un vendedor, ya tienes que hacer 10 ventas y ellos sabrán si esas 10 ventas las hacen en 1 hora o las hacen en 10 horas, pero no están sujetos a fiscalización de la jornada laboral. Y los trabajadores que prestan servicios intermitentes de espera, vigilancia o custodia, que tienen sus propias regulaciones respecto a esta materia. Las jornadas alternativas, acumulativas o atípicas. Este tema es un tema muy específico, es muy importante también, pero básicamente nos habla de aquellas jornadas acumulativas, normalmente desarrolladas en lugares distantes a los centros poblados. Ejemplo, campamentos mineros, campamentos gasíferos, donde los trabajadores se tienen que desplazar desde sus viviendas, desde la ciudad donde viven, a lugares alejados a su vivienda o a su localidad. Y obviamente no pueden estar yendo y viniendo en el día a su centro de trabajo, ¿no? Entonces, para ellos se establece una jornada especial, una jornada atípica, es decir, que en el mismo campamento o lugar donde están desarrollando sus funciones, van a pernoctar. Entonces se acumulan sus jornadas de trabajo para que sus descansos sean también de esta manera acumulados. Vamos a ver cómo es este tema. El artículo 4 del decreto legislativo 854 faculta a las empresas a instituir regímenes alternativos, acumulativos o atípicos de jornada de trabajo y descanso, siempre que la actividad que desarrollen así lo justifique. Esto es importante. Esto no lo podemos aplicar, por ejemplo, en una fábrica que está en la ciudad. ¿Por qué? Porque el trabajador tiene la posibilidad de ir a trabajar, cumplir sus 8 horas y retornar a su casa en una breve distancia y tiempo. Esto se aplica básicamente como la ley lo dice en centros de trabajo que así lo justifiquen. Al dividir el número de horas laboradas entre el número de días del ciclo o periodo completo, incluyendo los días de descanso, no se deberá exceder los límites máximos legales de 8 horas diarias y 48 horas semanales, conforme lo establece la Organización Internacional de Trabajo, OIT, y el Tribunal Constitucional. El periodo máximo a considerar para el promedio es de 3 semanas o un periodo menor. ¿Ya? Es importante esto. Acá nos ponen ejemplos. Por ejemplo, pone el ejemplo de una jornada 14x7, donde diariamente trabajan 10 horas. ¿Qué quiere decir esto? Jornada 14x7, 14 días de trabajo que va a estar en su centro de trabajo, por ejemplo, en el campamento minero, 14 días continuos, seguidos, y 7 días que va a retornar a su domicilio a descansar, 7 días y de igual manera continuos, ¿no? Entonces, en este caso, el ejemplo nos dice 14 días de trabajo, cada día 10 horas, el promedio diario, es decir, sale de la multiplicación de 14 por 10, 140 horas en todo este periodo. Se divide entre 21, ¿por qué? Porque se le suma el periodo de descanso también, ¿no? 14 más 7 vendría a ser 21. Sale un total de 6.6 horas de trabajo diario, no está superando las 8 horas en este caso. De igual manera se tiene que obtener el promedio semanal. De las 140 horas debe dividirse entre 3, es decir, entre 3 semanas. Y nos va a salir 46.6 horas semanales. Entonces, en conclusión, en síntesis, el trabajador que está en una jornada de esa naturaleza, por periodos de 3 semanas, no debe exceder de 144 horas de trabajo semanales. En este caso, dice del ejemplo, el promedio de horas laboradas no excede las 8 horas diarias ni las 48 horas semanales. Entonces está bien, está de la manera correcta. En el siguiente ejemplo, pone un ejemplo también de 14 por 7 días de descanso, 14 días de trabajo por 7 días de descanso, y cada día labora 12 horas, a diferencia del anterior que eran 10 horas, ¿no es cierto? Vamos a sacar el cálculo. 14 por 12 nos sale 168, promedio de horas diarias. Entre estos 168 horas, entre 21 días, sale 8 horas diarias. Entonces, en este extremo sí está correcto, porque no supera las 8 horas diarias. Y el promedio semanal, ¿qué nos dice?
Las 168 horas entre 3 semanas sale a 56 horas por semana. En este caso, las horas semanales sí se han excedido. Entonces, aquí no procede esta jornada típica, ¿no? Luego pasamos al tema de la modificación de la jornada de trabajo. ¿Qué se puede modificar en cuanto a la jornada de trabajo? Modificar la jornada ordinaria de trabajo diaria o semanal. Establecimiento de jornadas compensatorias de trabajo, es decir, compensar, ¿no es cierto?, las jornadas de trabajo. Reducir o ampliar el número de días de la jornada semanal. Pueda que estemos trabajando 5 días a la semana y podemos variar a 6 días a la semana. Establecer turnos de trabajo fijos o rotativos. En muchos centros de trabajo se establecen turnos, ¿no? Turnos de trabajo. El procedimiento de negociación y consulta previa. Para que el empleador pueda modificar la jornada de trabajo en cualquiera de los extremos que hemos mencionado anteriormente, tiene que seguir un procedimiento establecido en la ley. ¿Y cuál es este procedimiento? El empleador comunica las modificaciones con 8 días de anticipación. ¿A quiénes? Puede ser al sindicato, puede ser al representante de los trabajadores o puede ser a todos los trabajadores, ¿no? Pero comunica esta decisión de modificar la jornada. Obviamente estamos hablando de las modificaciones dentro del marco legal. No voy a modificar pues, a mayor tiempo de trabajo que exceda lo permitido por ley. Estamos hablando de modificaciones dentro del marco de la ley. Una vez comunicado esto, los trabajadores tienen tiempo para responder dentro del plazo de 3 días. Van a responder si están de acuerdo o no están de acuerdo, o de repente algún cuestionamiento al respecto. Luego, en el plazo de 3 días, el empleador va a convocar a una reunión con sus trabajadores para debatir este tema de la modificación, ¿no? Obviamente, en caso de que los trabajadores cuestionen este tema, pero que si se allanan, ya simplemente se deja constancia de ello. Si después de esta reunión no se llega a ningún acuerdo, el empleador adopta la medida, es decir, unilateralmente va a tomar la decisión que inicialmente planteó. O sea, se va a prevalecer lo que el empleador esté determinando en la modificación del horario. Adopta la medida. Sin embargo, los trabajadores tienen un plazo de 10 días para impugnar esto ante la autoridad administrativa de trabajo, es decir, al Ministerio de Trabajo. Pueden impugnar para que finalmente el Ministerio de Trabajo resuelva si procede o no procede esta modificación. Excepción a la negociación y consulta previa. En centros de trabajo en que rijan jornadas menores a 8 horas diarias o a 48 horas semanales, el empleador podrá extenderlas unilateralmente hasta dichos límites, incrementando la remuneración en función al tiempo adicional. ¿Qué nos dice, qué nos da a entender la norma? De que hay centros de trabajo donde de repente la jornada establecida es inferior a las 8 horas diarias o a las 48 horas semanales. Acá nos ponen un ejemplo. Por ejemplo, que laboren 7 horas por día. Sumadas de los 6 días de 7 horas salen 42 horas, de lunes a sábado. Entonces, el empleador decide incrementar la jornada de trabajo hasta completar las 48 horas. Es decir, 8 horas diarias con un total de 48 horas semanales. ¿Qué dice la ley? ¿Es posible que haga esto el empleador? Es perfectamente posible. Pero también señala de que debe incrementar la remuneración proporcionalmente por el tiempo que está adicionando. Se incrementará la remuneración de manera proporcional al tiempo añadido. Entonces hay que sacar la proporción. Si el trabajador ganaba 1,000 soles, ahora que se le está aumentando la jornada de trabajo, a pesar de que sigue estando dentro del marco legal, pero la norma lo dispone así, hay que aumentarle por esa hora proporcional cuánto más se le debería adicionar. Horario de trabajo. El horario de trabajo es la medida de la jornada, es decir, determina con exactitud la hora de ingreso y la de salida en cada día de trabajo, ¿no? Lo que conocemos, hora de entrada, hora de salida. Lo fija el empleador y es obligación de darlo a conocer a todo el personal en un lugar visible del centro de trabajo. Entonces, ¿quién fija el horario? El empleador, unilateralmente. Pero, ¿cuál es su obligación?
publicarlo, no solamente darle a conocer de forma verbal o de repente en el contrato de trabajo o de repente mediante un memorándum, sino que tiene la obligación de publicar el cartel de horario de trabajo en un lugar visible para los trabajadores. Así como hemos visto horario de atención en algunos locales, ¿no? Vamos a un restaurante y tiene un letrerito que dice horario de atención, de tal hora a tal hora, de tal hora a tal hora. Y de igual manera debe tener un horario de trabajo. Muchos empleadores confunden horario de atención con horario de trabajo. Horario de atención es para el público consumidor. Horario de trabajo es para el personal, para los trabajadores. Y es una obligación. En caso no tener esto, es una infracción que está cometiendo el empleador y es susceptible de ser sancionado con una multa. Entonces es importante que tengan un horario de trabajo, como en el ejemplo acá en la diapositiva en la parte izquierda, ¿no es cierto? Horario de trabajo, por ejemplo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Si tuvieran horario de refrigerio, también debe estar anotado acá. Bien. Si tuviera horario de refrigerio, por ejemplo, de 12 a 1, también debe estar anotado. Refrigerio de 12 a 1. Entonces, este cartelito debe estar publicado en un lugar visible del centro de trabajo. Para que en primera instancia, para que los trabajadores tengan conocimiento directo de esto. Segundo, para que cuando haya una inspección de SUNAFIL, el inspector que va a verificar el tema de horario o jornada, lo primero que va a hacer es pedir que lo lleven a verificar dónde está el cartel y verificar si está en correctas condiciones y en un lugar visible. Si no lo tienen, como les dije, el empleador está incurriendo en una infracción. Si es que en el centro de trabajo se establece un periodo de tolerancia, también hay que colocarlo en el cartel de horario de trabajo. Ahora, la tolerancia en la asistencia es una potestad del empleador. Puede o no puede tener tolerancia en cuanto al horario de trabajo. Eso lo decide el empleador. En muchos trabajos hay 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos de tolerancia. Eso quiere decir, si mi ingreso es a las 8 y mi tolerancia es 10 minutos, yo puedo llegar 8 y 10 y no me ponen tardanza porque hay una tolerancia. Normalmente esto está en el reglamento interno de trabajo. Siguiente. Las modificaciones de la jornada de trabajo. Modificación individual. El trabajador podrá impugnar dicha medida ante el Poder Judicial de acuerdo al procedimiento de cese de hostilidad regulado en el tubo de la ley, en cuyo caso el trabajador deberá cumplir previamente con el emplazamiento a que se refiere el párrafo final del artículo 30 de la indicada ley. ¿De qué habla este párrafo? De hostilidad laboral, ¿no es cierto? ¿Qué debe hacer un trabajador cuando se siente hostilizado laboralmente? Y en este caso, lo que establece la norma es que debe recurrir al Poder Judicial. Esto, por ejemplo, en este caso particular es modificación individual, es decir, cuando le modifican a un trabajador, no a todo el personal en conjunto, sino a uno nada más. Entonces, el trabajador se puede sentir hostilizado por esta modificación individual para su persona, ¿no? Puede considerar que se le está hostilizando y debe recurrir presentando esta demanda de impugnación de esta decisión en el Poder Judicial. Sin embargo, no está en la diapositiva, pero es factible también de que el trabajador pueda acudir a SUNAFIL para que se verifique si esto obedece o no obedece a un tema de hostilidad laboral. SUNAFIL también puede verificar temas de hostilidad laboral, en este caso, si es que la modificación unilateral se está realizando con una intención de incomodar al trabajador para que éste vaya a renunciar, ¿no? Yo te voy a modificar a ti nada más tu horario de trabajo, un horario bien pesado para que te sientas incómodo y al final terminas renunciando. Eso es hostilidad laboral. Entonces eso también lo puede ver SUNAFIL. Modificaciones colectivas. El empleador se encuentra facultado a modificar el horario de trabajo sin alterar el número de horas trabajadas. ¿Ya? En este caso, si es que la modificación es mayor a 1 hora y la mayoría de los trabajadores estén en desacuerdo, pueden impugnar en un plazo no mayor a 10 días a la autoridad administrativa de trabajo. Es lo que habíamos hablado anteriormente. Ahora, hablemos sobre el horario de refrigerio, ¿no? Normalmente, por costumbre, en muchos trabajos, en la mayoría de trabajos, se da 1 hora de horario de refrigerio,
Habitualmente en el horario de almuerzo, ¿no es cierto? De 12 a 1 en muchos casos o de 1 a 2. Pero ¿qué nos dice la norma? Es de carácter obligatorio y no podrá ser inferior a 45 minutos. Es decir, se ha verificado algunas veces que hay centros de trabajo que solo dan 30 minutos. Eso está mal. El mínimo que se debe dar por refrigerio es 45 minutos. A máximo no establece la norma, ¿no? Deberá coincidir en lo posible con los horarios de alimentación principal, que puede ser alternativamente desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Entonces, dependiendo también de la jornada laboral, ¿no? Si el trabajador habitualmente labora entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde, entonces se debe dar la opción del almuerzo. Pero hay otros trabajadores que puedan entrar a trabajar, digamos, a las 6 de la tarde para adelante, se les tiene que dar un horario establecido para el tema de la cena, ¿no? En general, para el refrigerio. Establecido por el empleador, o sea, es decir, el horario lo va a establecer el empleador. Si le voy a dar de 12 del día a 12:45, eso lo establece el empleador, él decide. Dentro del horario de trabajo y no forma parte de la jornada laboral o la jornada de trabajo. Es decir, que esos 45 minutos o esa hora que se les va a dar de refrigerio no son parte de la jornada laboral. No se suman como parte de las 8 horas de trabajo, por decirlo de alguna manera, sino esa parte, ¿no? A ver, los horarios nocturnos. Se sugiere que sean rotativos, ¿no? Los horarios nocturnos. Se sugiere, pero no es determinante. La remuneración mínima nocturna, que es equivalente a la remuneración mínima vital, ¿no es cierto?, mensual, con una sobretasa del 35%. A la fecha no puede ser inferior a 1.383.75 soles. En este punto existe mucha confusión, ¿ya? Porque la norma nos habla sobre la remuneración mínima nocturna, que es equivalente a la remuneración mínima vital. Es decir, cuando el trabajador trabaja en horario nocturno entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, no puede percibir menos de 1.383.75 soles, que es el sueldo mínimo vital, que es actualmente 1.025 soles, más el 35% es 1.383.75 soles. Entonces, esa es la remuneración mínima vital. Pero, ¿qué pasa si este trabajador, ejemplo, gana 1.500 soles? Su sueldo normal es 1.500 soles. Es decir, es superior a la remuneración mínima vital. En este caso, la norma ya no obliga al empleador a aplicar la sobretasa, porque la sobretasa solo está consignada en la norma para la remuneración mínima vital. Es decir, en conclusión, en palabras simples, un trabajador que labora en horario nocturno no debe ganar en ningún caso menos de 1.383.75 soles. Es el sueldo mínimo vital nocturno. Si la jornada comprende horario diurno y nocturno, la sobretasa se aplicará en forma proporcional, ¿no? Si es que es compartido, digamos, comienza a trabajar 6 de la tarde y termina a las 2 de la mañana. De 6 de la tarde a 10 de la noche es el horario normal, no es horario nocturno. Pero de 10 de la noche hasta las 2 de la mañana sí hay que sacar la proporción de esas horas con el pago de jornada nocturna de forma proporcional. También la norma sobre microempresas nos establece que en los centros de trabajo cuya jornada laboral se desarrolle habitualmente en horario nocturno, no se aplicará la sobretasa del 35%. Para microempresas únicamente, y cuando la labor o la actividad de esta empresa o de este centro de trabajo sea habitualmente de horario nocturno, no que eventualmente haya trabajos nocturnos. Trabajo en sobretiempo, o lo que nosotros o muchos conocemos como horas extras. Es aquella labor realizada en exceso de la jornada ordinaria del centro de trabajo. Es decir, cuando superamos las 8 horas o las 48 horas. Puede tratarse de labores realizadas antes de iniciada la jornada diaria o luego de finalizada esta. Es decir, si yo trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde, pero este día me excedo y salgo a las 6 de la tarde, estoy haciendo una hora extra, ¿no es cierto? Si yo trabajo de 8 a 5, pero este día entré a las 7 de la mañana por alguna razón, estoy haciendo una hora extra también de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué características? Tiene dos características fundamentales, elementales, que hay que tomar en cuenta.
es de carácter voluntario. No se puede obligar al trabajador a que haga horas extras. Se le puede proponer, se le puede solicitar, pero no se le puede obligar. Es voluntario. Y la segunda característica es extraordinario. Eso quiere decir que no puede ser todos los días, no puede ser una situación habitual. Solamente cuando suceden situaciones de necesidad de trabajo, necesidad de servicio que exigen que por ese día eventualmente se trabaje un poco más, ¿no? Es extraordinario, no puede ser habitual, no puede ser diario. Trabajo realizado en el día de descanso semanal obligatorio o en feriado no laborable, lo regula el decreto legislativo 713. O sea, no confundir con los trabajos realizados en, por ejemplo, domingos o días de descanso semanal o días feriados, que es otra cosa que tienen su propia regulación. Esos no son horas extras. Aquí hay algunas presunciones legales. ¿Qué nos dicen estas presunciones? Son casos particulares, ¿no? En caso de acreditarse una prestación efectiva de servicios en calidad de sobretiempo, aun cuando no hubiera disposición expresa del empleador, se entenderá otorgado tácitamente. ¿Qué entendemos por esto? Y se da mucho en la práctica. Cuando el trabajador se queda por su propia cuenta a trabajar 1 hora, 2 horas, 3 horas más y registra su salida, ¿no? Con horas extras, a pesar de que su jefe no le ha dispuesto de que se quede más tiempo, pero él se ha quedado voluntariamente, ¿no? Por decisión propia. En este caso, ¿qué nos dice la norma? Que se va a entender tácitamente de que son horas extras. Entonces, hay que tomar medidas al respecto como empleadores si no queremos tener este tema de horas extras, porque no está bien, no es correcto que los trabajadores se queden más allá del horario establecido. El artículo 7 del Decreto Supremo 004-2006-TR nos dice, si el trabajador se encuentra en el centro de trabajo antes de la hora de ingreso o permanece después de la hora de salida, se presume que el empleador ha dispuesto la realización de labores en sobretiempo. Es decir, se presume, a pesar de que no haya una orden o un documento, nada, se presume que el empleador lo ha dispuesto. ¿Por qué? Porque quien controla el centro de trabajo es el empleador. ¿Quién es dueño del centro de trabajo? Es el empleador. El empleador permite que entren antes, permite que salgan después de la hora, entonces tiene toda la responsabilidad del sobretiempo. Por todo el tiempo de permanencia del trabajador, salvo prueba en contrario objetiva y razonable. Es decir, salvo que el empleador diga, no, yo he dispuesto de que con documento, por eso dice objetiva, con algo que se pueda probar, he dispuesto de que en el centro de trabajo nadie puede quedarse ni un minuto más después de las 5 de la tarde. Y ese memorándum lo he hecho llegar a cada uno de los trabajadores. En este centro de trabajo está prohibidas las horas extras. Entonces, está probando de que, a pesar de que hay una orden, el trabajador, contradiciendo eso, se está quedando más tiempo. Los empleadores deben adoptar las medidas suficientes para que faciliten el retiro inmediato de los trabajadores del centro de trabajo una vez cumplido el horario de trabajo. Entonces, el tema de las horas extras es enteramente responsabilidad del empleador. ¿Él las puede solicitar a su trabajador? Sí. ¿Él puede disponer de que no se hagan horas extras o que nadie se quede más tiempo de lo permitido en el centro de trabajo? Por supuesto que sí. Límites a considerar. Existen límites en el número de horas extras. El trabajo en sobretiempo es extraordinario, ya lo hemos dicho, ¿no? No puede ser diario. No pueden realizarse horas extras todos los días de trabajo. No podría anticiparse, por lo menos en el mediano o largo plazo, que los trabajadores deban cumplir horas extras. Es decir, no podemos decir ya al siguiente mes todos vamos a trabajar 1 hora más cada día o vamos a trabajar los viernes 1 hora más, porque nos estamos adelantando en el mediano plazo, ¿no? Eso tiene que ser algo extraordinario que surja en el momento. La realización de horas extras no puede dejar al trabajador sin un periodo suficiente para su descanso físico y adecuado reposo. Es decir, el día tiene 24 horas, normalmente por ley debemos trabajar máximo de 8 horas. No puedo trabajar pues un día, yo qué sé, 20 horas. Estaría dejando 4 horas para sus demás actividades y sobre todo para su descanso.
Entonces, tiene que ser razonable el tema este de las horas extras. Pago de horas extras. La ley también establece cómo se deben pagar las horas extras. El recargo puede ser pactado libremente por las partes, sujeto al siguiente límite. O sea, puede ser mayor a esto. Lo que la ley hace es establecer el mínimo. Las 2 primeras horas extras se recarga el 25% sobre el valor de la hora por cada hora extra. Y desde la tercera para adelante, el 35% por hora extra. Entonces, acá nos ponen un ejemplo. Si un trabajador gana 1.200 soles y cumple una jornada de 8 horas diarias, en este caso se hace la división, ¿no? Para sacar la proporción. 1.200 soles entre 30 días, y ese trabajador gana 40 soles por día. Y 40 soles entre 8 horas diarias, ese trabajador gana 5 soles por día. Entonces, el valor hora es 5 soles. La sobretasa del 25% sería de un sol punto 25 centavos. Entonces, las 2 primeras horas extras se le debe pagar a este trabajador que gana 1.200 soles, 6 soles punto 25 por hora trabajada, por hora extra. Y desde la tercera hora, 6.75 soles. Entonces, en ese sentido se tiene que hacer el cálculo de las horas extras. Por favor, apaguen sus micros. Están interrumpiendo la charla. Gracias. También la ley establece la otra alternativa para el caso de horas extras. ¿Qué quiere decir esto? Compensar. En vez de pagar las horas extras, las puedo compensar. Sin embargo, existen formalidades que se deben cumplir de manera obligatoria para compensar. ¿Cuál es esta formalidad? La compensación debe acordarse entre el empleador y el trabajador por escrito. Es decir, vamos a firmar un convenio de compensación de horas extras. En documento, con la firma de ambos. No puede ser solo de palabra. ¿En qué oportunidad? Por regla general, la compensación debe producirse dentro del mes siguiente a aquel en el que se realizó el trabajo en sobretiempo. No obstante, queda a discreción del trabajador y el empleador realizarlo en otra oportunidad. Si en el documento, en el convenio de compensación se establece que esto se va a compensar de acá 3, 4 meses, no hay problema, está en el documento. Pero lo normal, la regla general es que sea al mes siguiente. Descanso físico compensatorio. Los días de descanso que serán compensados con el trabajo en sobretiempo deben estar plenamente identificados en el convenio de compensación. Es decir, si por alguna razón el empleador y el trabajador acuerdan que, yo qué sé, el viernes 30 de junio vas a descansar o vamos a descansar, con cargo a compensarlo posteriormente con horas extras. Se firma el convenio y se debe puntualizar en el convenio qué días y en qué horarios se va a compensar esto. De manera expresa, que no deje dudas. Luego vamos a pasar al registro de ingreso y de salida, que es muy importante. Es fundamental que todo centro de trabajo tenga un mecanismo de registro de ingreso y de salida, lo que conocemos como registro de asistencia. ¿Quiénes deben registrar su asistencia? Todos los trabajadores que están dentro del régimen de la actividad privada, 728. Es decir, todos los trabajadores de las empresas privadas, ¿no? Porque ahora estamos hablando de las empresas privadas únicamente. Los que están en modalidades formativas, es decir, los practicantes, ¿no? Los practicantes que están considerados y que tienen su condición de practicantes, también deben registrar su asistencia. Los trabajadores destacados de intermediación laboral, ¿no? Si en la empresa existe intermediación laboral, ellos también deben registrar su asistencia. No así los de tercerización laboral, que es diferente, ¿no? Ellos tienen su propio control. ¿Quiénes están excluidos? Los trabajadores de dirección que habíamos dicho anteriormente, los trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata y los trabajadores que prestan servicios intermitentes durante el día, es decir, que entran y salen, que su labor propia no es de forma permanente dentro del centro de trabajo. Es obligatorio para todas las empresas, ¿eh? Esto no es opcional. Tipos de registro de asistencia. Puede haber varios tipos de registro, ¿no? Puede ser físico, es decir, en una hoja, en una tarjeta
o digital, siempre que no se deteriore, se pierda o se adultere. El empleador tiene que garantizar de que ese registro no se va a perder, no se va a adulterar, no se va a extraviar. Debe contener el registro. Esto es importante porque cuando nosotros hacemos inspecciones, muchas veces encontramos empresas que tienen un registro de asistencia muy básico. Es decir, por ejemplo, un cuaderno donde se anotan de forma muy informal el personal. Y esto actualmente no configura como registro de asistencia porque no tiene las características que vemos acá y que la ley dispone. ¿Qué debe tener el registro de asistencia? Por ejemplo, la hoja donde todos firman su asistencia debe tener nombre y razón social del empleador, el número de RUC, debe tener nombre y DNI del trabajador, fecha, hora y minutos de ingreso y salida del trabajador y tiempo de refrigerio. Hemos visto registros de asistencia que solo el trabajador solo ha firmado el ingreso, pero no firma la salida. Eso no sirve para nada. En absoluto no sirve para nada, es una infracción. Entonces tiene que completar tanto la hora de ingreso con los minutos de ingreso y la salida y sus minutos de ingreso. Y si tiene refrigerio establecido, también a qué hora sale el refrigerio y a qué hora retorna el refrigerio. Y la identificación de las horas extras o sobre tiempo laboral. O sea, en ese registro se debe verificar si está haciendo o no está haciendo horas extras. El impedimento para realizar el registro. Solo se puede impedir a un trabajador realizar su registro solo cuando el trabajador llega fuera del horario de ingreso o de la tolerancia, de ser el caso, siempre que no realice labores o esté a disposición del empleador posteriormente. Es decir, si la entrada es 8 de la mañana y en mi centro de trabajo no hay tolerancia, yo puedo impedir de que si viene 8:05, él se registre. Pero obviamente ese día él ya no va a laborar, se tiene que ir a su casa, está libre de laborar. Pero si le digo, ya, hoy día has llegado tarde, no puedes registrar tu asistencia, pero igual entra, vas a trabajar, eso está muy mal, esa es una infracción. O si le digo, ya, sabes que hoy día has llegado tarde, no, ya no puedes registrar tu asistencia, vete, pero en cualquier momento te voy a llamar, estate atento a tu teléfono. Eso también está mal, porque si no ha registrado su asistencia, ese día no está trabajando para la empresa. Obviamente no puede estar a disposición del empleador. Tiempo de conservación del registro. El empleador tiene la obligación de guardar estos registros de asistencia hasta por 5 años de generados. SUNAFIL tiene a su cargo el procedimiento inspectivo, ¿no? Nosotros respecto a la materia de jornada, de horario y de horas extras, podemos y hacemos inspecciones laborales. Estas pueden ser por denuncia de algún trabajador o por denuncia de cualquier persona, de cualquier ciudadano, o pueden ser también de oficio, a manera de operativos. La denuncia o de oficio sale una orden de inspección. Con esta orden, que se asigna al inspector o al grupo de inspectores, estos tienen la facultad de realizar actuaciones inspectivas, que en un plazo de 30 días hábiles. ¿Y en qué consisten las actuaciones inspectivas? Acá tenemos 4 tipos de actuaciones inspectivas. La comprobación de datos o de antecedentes, ¿no? Que hacemos básicamente con cruce de la información que pueda tener SUNAT, que pueda tener RENIEC, que pueda tener alguna otra entidad pública que nos pueda proporcionar información respecto a ese caso que estamos investigando. El requerimiento de información por medio del sistema de comunicación electrónico, es decir, la casilla electrónica. Todas las empresas ahora tienen acceso a la casilla electrónica de SUNAFIL, de igual manera que de la casilla de SUNAT. Se ingresa con la clave SOL. Entonces, se envía un requerimiento de información a la casilla electrónica de la empresa que se esté inspeccionando, solicitando la información necesaria para este tema que se esté investigando y se le da un plazo, ¿no? En el cual ellos tienen que subir y depositar en la casilla la información que se les está pidiendo. La más conocida, la visita de inspección. En este caso, actualmente se realizan visitas de inspección sola y únicamente cuando amerita verificar algo directamente en el centro de trabajo. Porque de otra manera se puede hacer vía casilla electrónica. Entonces, también es una forma de actuación visitar al centro de trabajo. En el caso de registro de control de asistencia, lo más probable es que se visite al centro de trabajo para verificar si en el centro de trabajo está a disposición el registro de control de asistencia, que debe estar
en todo momento a disposición del inspector. Es decir, cuando un inspector se constituye en el centro de trabajo y solicita el registro de control de asistencia, debe tenerlo ahí. No, no es válido que les digan, no, no lo tenemos acá, porque es un registro que está a la expectativa de cualquier circunstancia o cualquier ocurrencia en el centro de trabajo. Puede hacer que el trabajador necesite retirarse de trabajo antes de su horario normal y tiene que registrar esa salida que está realizando anterior a su horario normal. Entonces tiene que estar en el centro de trabajo ese registro. Caso contrario, el inspector va a dejar constancia de que no cuenta con un registro de control de asistencia. Finalmente, otra actuación inspectiva es la comparecencia. Se puede citar a la comparecencia vía casilla electrónica también o de forma presencial, para que el empleador pueda llevar algunos documentos que sean necesarios para la investigación, que pueda concurrir el empleador o el apoderado para brindar alguna declaración respecto a los temas que se están desarrollando. Luego de todas estas actuaciones inspectivas, durante los 30 días, se puede, si es que es necesario, pedir la ampliación de las materias de investigación en temas de seguridad y salud, con un máximo de 30 días, y en temas de normas sociolaborales, con un máximo de 60 días de ampliación, más la ampliación, ¿no? 30 días adicionales. Para poder investigar. Terminada la investigación, se determinará si hay o no hay infracción a lo que se ha investigado. Si no hay infracción, en este caso, en caso de que no se advierta infracciones o de no haberse subsanado las mismas, se emite el informe correspondiente y se archiva. Es decir, si el inspector ha verificado los documentos y los hechos y las manifestaciones y ha encontrado que todo está en orden, que no hay infracciones, o encontró alguna infracción subsanable y le dio un plazo al inspeccionado para que lo subsane y lo subsanó dentro del plazo que le dio, en este caso se archiva mediante un informe. Pero en caso de no subsanarse las infracciones detectadas o éstas tengan el carácter de insubsanables, se emite el acta de infracción, en mérito a la cual se da inicio de oficio al procedimiento sancionador. ¿Qué quiere decir esto? Que de la investigación realizada, si el inspector ha encontrado alguna irregularidad, alguna infracción, le puede dar un plazo al empleador para que la subsane, si es que es subsanable. Y en este caso, si la subsanó dentro del plazo, entonces esto se va a convertir en un informe. Pero ¿qué pasa? Si no lo subsana dentro del plazo que el inspector le da, entonces emitirá un acta de infracción, es decir, va a proponer una sanción pecuniaria, una multa, de acuerdo a la tabla que vamos a ver más adelante, para esta infracción encontrada. Y otro punto muy importante, si es que la infracción es insubsanable, en este caso ya no se le va a dar un plazo al empleador para que la pueda subsanar, porque es insubsanable. Simplemente, de forma directa, va a emitir el acta de infracción. Ejemplo, el registro de control de asistencia es insubsanable. Si una empresa no cuando el inspector verificó no tiene registro de control de asistencia, ya no se puede subsanar. ¿Por qué? Porque no se puede retrotraer en el tiempo al pasado para completar ese registro de asistencia. Mi trabajador Juan Pérez asistió el día 1 de junio, no sabemos a qué hora, si entró a las 8:05, 8:06, 8 en punto, 7:59. Entonces no podemos anotar o completar un registro al cálculo o a la adivinanza. Por eso que se constituye como insubsanable, ¿ya? Porque ya se perjudicó al trabajador. Ya el trabajador no tiene el registro de sus horarios, de las horas extras o de las horas legales que desarrolló su trabajo. Entonces, en este caso, es insubsanable, ¿ya? Pero hay otros casos en los que sí son subsanables, que no son registro de control de asistencia, ¿no es cierto? A ver, siguiente. Luego, ¿qué es lo que se sanciona? Dentro del Decreto Supremo 019-2006-TR existe algunas sanciones establecidas, infracciones establecidas, perdón. Infracciones leves, por ejemplo, no exponer en lugar visible en el centro de trabajo el horario de trabajo. Lo que les decía, ¿no? Todo centro de trabajo tiene que tener un cartel de horario de trabajo. Si es que el centro de trabajo no lo tiene, y esto sí es subsanable, ¿no? En este caso, el inspector verifica que no lo tiene, le da un plazo al empleador para que lo habilite, lo publique. Si lo subsana, ok, no hay sanción, se archiva ese caso porque ya lo subsanó, ya colocó su cartel. Pero si en el plazo te doy, yo qué sé, 2 días para que puedas tú
colocar ese cartel. Voy a los 2 días, verifico y efectivamente ya lo colocaste de acuerdo a ley. Perfecto, se archiva. Pero en ese plazo no lo has subsanado, se convierte en una infracción leve. Después habla de infracciones muy graves, como por ejemplo, el incumplimiento de las disposiciones relacionadas a la jornada de trabajo, al refrigerio, al trabajo en sobretiempo, eso de horas extras, ¿no? Al trabajo nocturno, etcétera. En estos casos, la ley establece que son infracciones muy graves. Obviamente las sanciones son mayores. La discriminación del trabajador directa o indirecta en materia de empleo u ocupación, como las referidas a la jornada de trabajo. No contar con un registro de control de asistencia respecto a uno o más trabajadores, o que teniéndolo no contenga información mínima. Había puesto el ejemplo, ¿no? Solo firman o solo anotan la entrada, pero no anotan la salida. Entonces, infracción muy grave. O impedir o sustituir al trabajador en su registro de su tiempo de trabajo. Si no lo dejo registrarse, no permito que se registre, también estoy cometiendo una infracción muy grave. Esta es la tabla que establece la norma respecto a las sanciones. Ahí podemos ver que está clasificada por microempresas, por pequeñas empresas y por no MIPES. Luego está clasificada por infracciones leves, graves y muy graves y por el número de trabajadores afectados, ¿no? Por ejemplo, en el caso de no MIPES, vemos que de 1 a 10 trabajadores afectados tiene una sanción. En el caso muy grave es 2.63 UITs de sanción. Y así sucesivamente, ¿no? Que pueden, en caso de una empresa que no es MIPE y que comete una infracción muy grave y que afecta, por ejemplo, es una empresa grande que afecta a 1.000 trabajadores o más, la sanción por esa infracción será 52.53 UITs. Y en caso de ser microempresa, por ejemplo, una sanción que sea solo contra un trabajador, una sanción leve, será de 0.045 UITs. Entonces, como ustedes ven, es bastante variable la escala y la tabla de sanciones de SUNAFIL. Aquí tenemos la misma tabla, pero escrita o trasladada a soles, ¿no? La mínima sanción que podemos ver acá es de 207 soles, que es para una microempresa que comete una infracción leve contra un trabajador, ¿no? Y la máxima sanción es la de 241.000 soles cuando tiene una empresa que no es MIPE, comete una infracción muy grave y contra 1.000 o más trabajadores. Entonces, es una escala que se tiene en la norma. Solo para recordarles ahora que deben verificar diariamente su casilla electrónica. Los que aún no han tenido acceso a la casilla electrónica pueden acceder con su clave SOL de SUNAT y registrar su correo electrónico y su número de celular de contacto, básicamente, que es necesario. Ahora, con el tema de que todos o la gran parte del trabajo se está haciendo de forma electrónica, digital, es muy necesario contar con la casilla electrónica. Les agradezco cualquier consulta que ustedes tengan. Estamos en la avenida Camino Real, número 100, acá al costado de la UGEL Cusco. Ahí tenemos el área de orientación para que ustedes, si tienen alguna duda, consulta, queja o denuncia que realizar por alguna falta o algún tema sociolaboral incumplido o algún tema de seguridad y salud en el trabajo, ustedes se pueden apersonar. Estamos aquí para atenderlos. Muchas gracias. Bien, quedamos reconocidos con el inspector de trabajo de SUNAFIL, Rubén Darío Iwaki Trujillano. Doctor, tenemos algunas breves consultas que vamos a absolverlas. Ciertamente no vamos a poder absolver todas las inquietudes. Vamos a